Egunon, los mitos del nacionalismo vasco y las mentiras de José Díaz Herrera, por Pierre Delostal. En 1997, John Juaristi escribió El buque melancólico, cuyo impacto mediático fue uno de los principales motivos de que el ensayo literario antinacionalista se convirtiera en género. Desde entonces se han escrito innumerables libros sobre el tema con distinto éxito, pero siempre con el constante apoyo entusiasta de la derecha española. En el año 2005, el periodista canario José Díaz Herrera se nos subió al carro con el objeto de que fuera un punto de inflexión en este tipo de literatura. El periodista tinerfeño publicó una de las obras cumbre del género. José Díaz Herrera, que recibió en 1987 el premio Ortega y Gasset de periodismo por un valiente reportaje sobre corrupción policial, escribió Los mitos del nacionalismo vasco, libro en el que pretende desentrañar la historia oculta del nacionalismo vasco y derribar todos sus mitos. El libro cayó en las manos del autor de este artículo poco antes de la pandemia y el primer confinamiento. Por una combinación de reto y sincronía, alguien le retó a leerlo. Sin buscarlo, lo encontró en Traperos de Maús por el módico precio de €1 y no pudo reprimir la tentación. A José Díaz Herrera hay que reconocerle el haber realizado un trabajo brutal. Casi 900 páginas y más de 1,5 kilos de peso, infinidad de citas y libros leídos y una gran cantidad y variedad de fuentes consultadas. Un libro que desde la primera página no deja impasible a nadie ni títere con cabeza. Una crítica feroz al nacionalismo vasco. Después de leer los mitos del nacionalismo vasco, el autor llegó a la conclusión de que lo que nos quiere vender el periodista José Díaz Herrera es que los vascos somos un pueblo muy valiente y leal solo cuando nos sentimos españoles. El autor defiende con su relato que el sentimiento español por un lado y por el otro la lealtad, la valentía son cualidades que van inexorablemente unidas. Que el momento en el que los vascos abandonamos ese sentimiento nos transmutamos en los seres más cobardes, con una irrefrenable tendencia a la traición. A pesar de ser un pueblo tan pequeño, somos un pueblo sobresaliente. No por hablar la única lengua aislada de Europa, ni por haber sobrevivido como pueblo durante milenios inexplicablemente, mientras nuestros vecinos, enemigos y posibles parientes desaparecían o se diluían. Esto es así, según Díaz Herrera, porque cuando vamos unidos a España, destacamos en sus gestas más heroicas. Y al contrario, cuando nos desligamos de ella, los si es que se atraganta hasta la palabra. Los nacionalistas, los únicos, los separatistas. Los nacionalistas han sido los causantes de gran parte de las calamidades y desgracias ocurridas en España en los siglos XIX y XX. Desde una perspectiva histórica, el discurso de la Razada en 1893 se considera el acto fundacional del nacionalismo vasco. Si, como defiende el periodista canario, somos los causantes de gran parte de las calumnias, de calamidades y desgracias ocurridas en España en todo el siglo XIX, seríamos un poco como Mae West, que decía: cuando soy buena, soy muy buena, pero cuando soy mala, soy la mejor. Incluso llegarse a la silla, José Díaz Herrera afirma sin despeinarse que el PNV impidió, entre otras cosas, la muerte de Hitler poco antes del hundimiento de Alemania. Vamos a decirlo. El PNV impidió, entre otras cosas, la muerte de Hitler poco antes del hundimiento de Alemania. Toma, Jeroma. He de confesar, dice el autor, que no me voy a ocupar de todo el libro, tarea que requeriría fuerzas ciclópeas. Me concentraré, asevera, en la época histórica más que haya llamado la atención por el enfoque y métodos utilizados por José Díaz Herrera, y cree que es extrapolable al resto del libro. Cuando comenzó la guerra civil en Euskadi, su padre, el padre del autor, era un adolescente nacido en una familia de clase... No, que sí, del autor del libro. Bueno, no. Sí, no, sí, es que...
Esto de hablar en primera, tercera persona es complicado. Cuando comenzó la guerra civil en Euskadi, el padre del autor del artículo era un adolescente nacido en una familia de clase media San Sebastián. Su padre era simpatizante de UGT y su madre del PNV. No eran personas con una ideología muy marcada, tanto por circunstancias familiares y porque en aquella época se aplicaba el castigo del anillo en la escuela, y a pesar de que nuestros, es decir, sus abuelos, eran euskaldunes, no le transmitieron la lengua que entonces era mayoritaria en las clases populares de Donosti. Como la mitad de la población de tierras, su padre y sus hermanos huyeron de la ciudad cuando los fascistas entraron en San Sebastián y fueron dando tumbos de un lado a otro hasta acabar la guerra. Fueron testigos de crímenes de los republicanos y de los fascistas, del bombardeo de Durango, del miedo, del hambre y de muchas cosas más. En su casa se había hablado de todo esto, de los asaltos a las cárceles, del fusilamiento del cónsul de Austria-Hungría, Bakonin, de los garbanzos mexicanos y de otras desgracias y sucesos de la guerra. Su padre afirmaba que el PNV era con diferencia la organización política que más había procurado actuar con humanidad y no mancharse las manos en la sangre de gente inocente en esa orgía sanguinaria y criminal que fue la guerra civil. Estaba admirado tanto por sus políticos como por los gudaris que él creía que habían intentado defender los derechos humanos en un contexto casi imposible para ello. Tal fue el impacto de los sucesos de la guerra civil que le produjeron que, como reacción, en la década de los años 40 comenzó a aprender euskera y trabajó con Eusko Gaztedi Juventud Vasca de San Sebastián de la mano del líder provincial de la organización, José Murúa. Con el tiempo no solo aprendió nuestro idioma, sino también colaboró con la creación de las Icastolas y en la lucha política clandestina en favor de la democracia. José Díaz Herrera no solo no comparte la versión del padre del autor del artículo, sino que va mucho más allá, pretendiendo demostrar que los nacionalistas vascos son cobardes y traidores. En su intención hacemos ver que estos fueron, entre todos los contendientes, los más criminales y sanguinarios. Cuando el autor del artículo comenzó a leer los mitos del nacionalismo de José Díaz Herrera, no pudo reprimir una concatenación de reacciones. La primera está estupor. Estupor porque el relato era diametralmente opuesto al que había sido contado en la familia. Y a pesar de que había pensado que su padre idealizaba bastante el relato, el de José Díaz Herrera es completamente antagónico. Así que decidió comprobar las afirmaciones y acusaciones del libro que más llamaban la atención. El libro impresiona por estar repleto de citas a pie de página que parecen respaldar su relato y por la gravedad de las acusaciones al PNV y al Lehendakari Aguirre. A este último le dedica calificativos rescatados de los voceros del franquismo y otra cosecha propia como el chocolatero, Führer interino de los vascos, presidente ochomesino, primer Lehendakari provisional de los vascos después de Túbal, dictadorzuelo cualquiera, emperador de los vascos, y destaca el de sus aires de grandeza, sus ansias de emular a Napoleón Bonaparte, al Kaiser Guillermo II de Prusia o al zar Nicolás de todas las Rusias, su complejo de superioridad, el Napoleón del Norte. Por su momento se ha llegado a pasar por la cabeza la descabellada idea de que en el fondo Aguirre no acaba de caer bien al bueno de José Díaz Herrera. Para analizar el resto del texto de Díaz Herrera se va a compartir un marco geográfico vasco que plantea el periodista Chicha Herrero, que incluye a los navarros dentro del término vasco. Sorprendió, para hacer una crítica tan contundente, José Díaz Herrera tomase partido en la contienda alineándose claramente por uno de los dos bandos. Tenía varias opciones. Descartado ponerse del lado de los nacionalistas vascos, podía tomar partido por los republicanos o sencillamente no tomarlo. Para criticar al nacionalismo no era necesario alinearse con el fascismo. Sin embargo, no duda entusiastamente en sumarse al glorioso movimiento nacional. Según Díaz Herrera, a diferencia de los republicanos, los miembros del ejército franquista luchaban por una España mejor. También comparten la casuística golpista de los franquistas. Página 109. Llegada la hora de la verdad, los jóvenes holgazanes, los señoritos Teneguri, los hijos de los depredadores de la riqueza nacional, como les bautizaba despectivamente la prensa nacionalista, fueron con los recios carlistas de Navarra, los primeros en tomar las armas para imponer un régimen que pusiera coto a la inseguridad y la barbarie instaladas con la Segunda República y batirse el cobre cuando la patria estaba en peligro de muerte.
No me diréis que no deja de tener gracia que un exmiembro del Partido Unificado de Canarias comunista acabe defendiendo el golpe de Estado franquista. En cualquier caso, hay que reconocerlo a menudo que la patria estaba en peligro de muerte. 25 pronunciamientos militares en 200 años, lo que en cualquier estado europeo sería inaudito, en España es una tradición. De hecho, el ejército español inventó el concepto. Es un fenómeno netamente hispano que junto con el mestizaje, el idioma universal y las universidades son parte de la herencia que ha dejado España allá por donde ha pasado. Aunque solo fuera por estadística, tocaba. Y nadie le puede quitar el mérito al caudillo de romper todos los récords. 40 años de pronunciamiento militar permanente. El problema que yo le veo al libro es, dice el autor del artículo, es que la inquina de José Díaz Herrera por el nacionalismo vasco le ha hecho traspasar ciertos límites. Todos podemos meter la pata y seguro que los distintos capítulos que va a dedicar a Díaz Herrera puede cometerse alguno más, aprovechando para invitar al lector interesado a subrayárselos al autor del artículo, que está dispuesto a corregirlo sin el más mínimo problema. No es ni periodista ni historiador. Lo más gracioso del tema es que ya ni siquiera está en el PNV y es un ex militante, Gelchale, de Eusko Alkartasuna, que abandonó el partido cuando este formó coalición con Sortu. Punto que me hace hacer un punto de aparte para señalar que el autor del artículo no soy yo, ¿eh? A pesar de que haya tenido alguna circunstancia parecida a este esbozo y que puede leerse en el libro Amores Pendejos, disponible en Amazon. Continúo. Su trabajo, fundamentalmente el del autor del artículo, es comercial, y este libro cayó en sus manos de manera providencial. En su opinión, sin duda no compartida por José Díaz Herrera, el periodista tiene la responsabilidad de transmitir una información veraz y de no mentir al lector. Desde una perspectiva comercial tienes el compromiso con el comprador de si ha gastado unos euros en tu producto. Debes de intentar cumplir con las expectativas creadas al cliente. Es plausible tener que en un libro cuyo asunto es el ensayo histórico, esas expectativas se reducen a acercarte lo máximo a la verdad. Primero se puede contextualizar el momento histórico en el que se ha decidido enfocar el autor y que corresponde con el comienzo del libro. La guerra civil en las provincias vascas, también en Navarra, incluida en el propio José Díaz Herrera, comenzó con un momento de duda por parte del PNV. Por un lado estaban, entre otros, sus aliados naturales, cristianos y carlistas, que apoyaban el golpe de Estado militar. Por otro lado estarían las fuerzas de izquierdas que defendían a la República, entre las que había varias favorables a sus propios procesos revolucionarios y totalitarios que el PNV no compartía. Las organizaciones territoriales más pequeñas, Navarra y Álava, eran las que estaban en las provincias que se sumaron al golpe. Los secundaron por fuerza mayor, es decir, coaccionados por la situación o directamente por las pistolas de los alzados. Este hecho no fue impedimento para que los fascistas fusilaran a varios militantes del PNV o incluso algún dirigente tanto en Navarra como en Araba. Tras un debate interno, las organizaciones más fuertes de Guipúzcoa y Vizcaya decidieron apoyar a la República y exigieron que se concediera el estatuto de autonomía que los partidos de izquierdas habían hecho demorar durante tantos años. Mientras Navarra y Araba ya estaban en poder los fascistas, en Guipúzcoa y Vizcaya había fracasado el lanzamiento, a pesar de que en aquellos años las fuerzas regionales tenían un peso considerable también en las provincias y pueblos más euskaldunes, en muchos casos hegemónico. En contra de las otras fuerzas católicas, el PNV se alineó con las izquierdas en una época en la que la religión tenía un peso muy difícil comprender con nuestros parámetros actuales. Los militares españoles partían con varias ventajas. Ellos decidieron en el momento de dar el golpe de Estado, lo largamente planificado, y que contaba con el apoyo de la mayoría de los militares. Las derechas, mucho más unidas, también lo secundaban, y los sistemas políticos totalitarios admirados e imitados por todos ellos estaban viviendo un gran momento de auge. Hitler en Alemania y Mussolini en Italia. No obstante, los franquistas no acertaron en sus cálculos y lo que habría sido previsto como un golpe rápido se convirtió en una larga y sangrienta guerra civil. En su libro, Díaz Herrera nos ofrece su perspectiva de lo que ocurrió en la guerra en los territorios vascos y su visión crítica del papel de los nacionalistas, criticando sobre todo el papel del PNV en ella.
Es aquí donde el periodista pone toda la carne en el asador y la cocina con una serie de innovadores e imaginativos recursos literarios que se han clasificado de la siguiente manera. Mentiras absurdas. José Díaz Herrera recurre a mentiras fácilmente desenmascarables, muchas veces a golpe de clic de ratón, y que dejan muy tocada la credibilidad del periodista. Como veremos más adelante, recurso literario en el que el autor promete algo que no va a cumplir. Al recibir la promesa, el lector da un voto de confianza al autor y a su prueba. Con el paso de las páginas, la promesa se va evaporando, dejando, sin embargo, en el subconsciente del lector un pozo de credibilidad y solvencia. Otra cosa será que realmente se verá más adelante que, como veremos más adelante, no lo veremos. Sencillamente repetirá la afirmación sin aportar el más mínimo dato, testimonio o referencia bibliográfica, pero a nuestro confiado subconsciente esto le da ya igual. Para él el dato ya está corroborado. Arrebatos novelescos. Este recurso es el que utiliza el periodista José Díaz Herrera para pasar sutilmente del ensayo histórico a hacer sus pinitos en la novela fantástica, género este para el cual el periodista chicharrero está sin duda muy bien dotado. Desde aquí le animamos a escribir otra novela. Daltonismo moral podía haberse denominado como la ley del embudo o la viga en el propio, pero se ha denominado así porque en relación al tema es más preciso. Citas apócrifas son aquellas que no respaldan lo afirmado en el libro o sencillamente son una cortina de humo para enmascarar algún otro recurso literario. Batirse el cobre, uno de los preferidos. Lo podía haber bautizado también como, me callo, como una frostilicus, lo cual hubiera sido una suez desde una perspectiva de género mucho menos apropiado. Este recurso se refiere al silencio permanente y omnipresente a lo largo de los capítulos sobre lo que hacían esos que Díaz Herrera dice que querían poner coto a la inseguridad y la barbarie instaladas con la Segunda República y batirse el cobre cuando la patria estaba en peligro de muerte. Esos que Díaz Herrera afirmaba que luchaban por una España mejor, y como Díaz Herrera enmarca la guerra en los 4 territorios vascos al sur del Bidasoa, veremos que lo que fue esa España mejor en todo ese contexto. Calumnia que algo queda. Adjetivar este recurso obliga a recurrir al lenguaje tabernario. José Díaz Herrera acusará en bastantes ocasiones de crímenes de sangre a los gelquides sin ningún respaldo documental, sin citas ni notas a pie de página. En un libro plagado de estas no recurre a ellas para apoyar constantes y muy graves acusaciones cuando todos los testimonios de testigos y consenso histórico apuntan a otras fuerzas políticas como responsables. Es este recurso literario el que más ha motivado al autor del artículo a dedicarle a Díaz Herrera esta serie de artículos que con la venia de Aberri se irían publicando. Las notas a pie de página merecen un apartado especial. En los mitos del nacionalismo vasco, las citas y notas a pie de página abundan como en el más serio y científico estudio. El problema es que muchas de estas citas son tan trascendentales como la farragosa lista de nombres y 2 apellidos de los 88 oficiales y marinos gelquides del destructor Ciscar. El exceso de notas de pie de página intrascendentes alimenta la pereza del lector a la hora de leerlas con detenimiento y paradójicamente su abundancia fortalece la sensación de que existe un respaldo documental de lo expuesto en cada párrafo o frase que culmine con numerito indicador de la nota. Curiosamente, si nos fijamos con detenimiento, las afirmaciones y acusaciones más graves están absolutamente huérfanas de ellas. Mentiras a pie de página son las notas de a pie de página que no confirman la mentira a la que hacen referencia y que en algunos casos los textos a los que hacen referencia llegan a contradecir la afirmación aludida. Parece broma, pero se pueden poner ejemplos. Números de nota engañosos. Este también es uno de los preferidos, un párrafo con varias afirmaciones escandalosas culminados con un número indicativo de una nota a pie de página que te dirige a una bibliografía donde no aparecen respaldadas ni las afirmaciones ni las hipotéticas citas. Si te dejas llevar por la buena voluntad, ese numerito diabólico hace que el subconsciente des por verídico todo lo escrito anteriormente por José Díaz Herrera.
De casi todos ellos se puede escribir un artículo y puede que el autor lo haga poniendo ejemplos y el lector pues tiene que tener la paciencia con el autor del artículo y continuar leyendo, decir si está en lo correcto o no. Cuando comenzó el autor del artículo con esta pequeña aventura, visionó todas las entrevistas que pudo de José Díaz Herrera. Tenía curiosidad de por qué un buen periodista como él se había rebajado a los niveles de los mitos del nacionalismo vasco. Tenía que decir que al ver las entrevistas parece que realmente cree lo que dice y personalmente no transmite más que simpatía. No obstante, en este libro hay un tal cúmulo de mentiras y calumnias imposibles de achacar solo a errores o incompetencia que lo ha acabado por entender por lo que hace, dejándolo estupefacto, como diríamos en euskera, deja la boca llena de dientes. Entiende que pueda odiar a los nacionalistas, pero este carromato de mentiras lo único que hace es pulverizar toda su solvencia profesional. Como le va a dedicar unas cuantas perlas, espera que el tal José Díaz Herrera tenga la tentación de contestarle. Le invita a ello directamente y tiene cierta limitada experiencia previa con algún que otro artículo, así que en el supuesto de que el señor Díaz Herrera honre contestándole, pondrá un cuestionario con citas concretas de su libro pidiendo fuentes que confirmen sus afirmaciones más graves, fuentes que no ha aportado en el libro y así evitarán descentrar el debate. Definitivo expone a continuación unos ejemplos de mentiras absurdas, es decir, fácilmente desenmascarables como mentiras por el lector mismo, solo que hace falta que se dé unos golpecitos al ratón. Mientras están 3 ocasiones son los sucesos de los asaltos y crímenes de los barcos prisión de Bilbao, unos sucesos tan sanguinarios y dramáticos que no necesitan de mentiras para cargarlos de gravedad. Abre paréntesis, no, abre comillas, página 112. Tuvieron que pasar casi un año en los barcos prisión, el gulag inventado por los nacionalistas. Casi un año. Gulag inventado por los nacionalistas. Le debe parecer importante que lo inventaron los nacionalistas porque insiste, detenerlos y enviarlos a los campos de exterminio anclados en la ría de Bilbao, las checas inventadas por los seguidores de Sabino Arana. Página 165. Como leeremos más adelante en palabras del historiador Ramón Rubial, los barcos o buques prisión ya fueron utilizados como cárcel en 1934 para presos políticos de izquierdas. El Altunamendi, buque prisión de Bilbao, en 1936, no era la primera vez que se utilizaba para esa función. Es decir, si tiene que adjudicar a alguien ese invento, que sea a la derecha española, que ya los había utilizado por lo menos 2 años antes. Y Ramón Rubial dice, tras la fuga de la Babco Ramón, encarcelado en Ondarreta, volvió a coincidir con Juan Iglesias, un socialista guipuzcoano que había conocido estando presos en el Altunamendi en 1934. De la biografía de Ramón Rubial en la página web Ramón Rubial, represión franquista, ramonrubial.com. El gobernador civil acondicionó el barco Altunamendi como prisión sobre el intento revolucionario de 1934, Iñaki Llegaña, los crímenes de Franco, página 24. Estas prisiones flotantes no fueron un invento de los seguidores de Sabino Arana ni una decisión del PNV de utilizarlos en 1936, fue una decisión de la Junta de Defensa de Bilbao, donde el PNV no era mayoría ni era exclusivo de Bilbao o del bando republicano. Había barcos prisión por toda la costa del estado, solo faltaba que hubieran plantado uno en el Manzanares. Y a sorpresa, mira por dónde que en Santa Cruz de Tenerife, la entrañable ciudad isleña bendecida por el nacimiento de José Díaz Herrera, era donde más barcos prisión había. Los franquistas tenían tantos que los prisioneros con humor negro los habían bautizado como el archipiélago fantasma. Prisiones flotantes en el puerto de Santa Cruz. Siguiente trola. Y atención, subrayando la veracidad de sus afirmaciones con un sobrio y aplomado. Lo cierto es, sin embargo, que en ninguna otra parte de España se produjeron asaltos a las prisiones. Página 183. Tengo que mencionar que José Díaz Herrera le dedica un capítulo a la guerra en la provincia de Santander y al pacto de Santoña. Por eso me choca que no mencionase el asalto al buque prisión Alfonso Pérez, 156 muertos. De diferencia de lo ocurrido en Bilbao, las autoridades republicanas
participaron directamente en la matanza. Parecía que había acabado la represalia del bombardeo, pero no. Después de comer, llegó al lugar una comisión en la que estaban el delegado del gobierno de Ruiz Olazarán, el consejero de Justicia, Quijano, y el jefe de la policía, Neila. Les acompañaba un grupo de milicianos armados. Montaron allí mismo un tribunal que fue pronunciando sentencias de muerte sobre la marcha. Las ejecuciones se decidían sobre las listas de presos que tenía el comandante del barco prisión y las que habían traído los milicianos. Página 48. La guerra civil en Cantabria. J. Gutiérrez Flores y E. Cudín de la Lama. El asesinato de presos en el barco prisión. Alfonso Pérez, citado en la razón.es. Y lo cierto es que tampoco Santander fue el único lugar donde saltaron las prisiones. Durante aquellos primeros meses de la guerra civil, las represalias de unos y de otros fueron constantes y por miles. Pero las represalias de los llamados nacionales ante los bombardeos prácticamente son individualizadas. Zaragoza, Melilla, Huesca, Jaca, 100 personas. Sevilla, Granada, 60. Y controladas por el poder militar disciplinadamente. Mientras que la parte contraria, siguiendo las experiencias de la Revolución Rusa, conduce a fusilamientos en masas de rehenes y asaltos a barcos prisiones, así en Gijón, 150, Málaga, 250, Cartagena, 211, Ibiza, 93, Menorca, 72. Cita. 4 de enero de 1937, el Guernica del PNV, página 36, Carlos Mardía Olazábal, Estecha, ex parlamentario del PP en el Parlamento Vasco. ¿Qué? Increíble, ¿no? Pues como veremos más adelante, no es más que el aperitivo. Y habrá una siguiente entrega que hablará de los mitos del nacionalismo y las mentiras de José Díaz Herrera, un cachondo titulando que mientras que ni un solo dirigente del PNV es pasado por las armas, hace una postdata y dice, comenzó a meditar en contestar a José Díaz Herrera, él mismo, porque no veía que nadie lo hiciera. Dio con un artículo de Iñaki Sagasti compartiendo el asombro por parte de este silencio, así que animó a hacerlo y de paso sacar algo positivo del confinamiento y estudiar más en profundidad la historia de la guerra civil en el país de los vascos. Cuando ya acababa de leer todo lo planeado, había llegado a sus manos 2 libros más. Uno del historiador alemán Ingo Niebel, al que ya le había leído 2 libros antes, y otro de José Ignacio Salazar Arechalde. El primero, entre otras cosas, contestando a las alusiones de José Díaz Herrera a los contactos entre dirigentes del PNV y los nazis. El segundo, una pequeña joyita ya descatalogada sobre los sucesos de las cárceles y la conquista de Bilbao, 1937, Bilbao conquistada, y que también da respuesta al periodista canario. Del primero, a la caza del primer Lehendakari, no utilizará nada ya que no cubre el lapso histórico al que alude. Y del otro sí que rescatará para el mundo digital algunos de sus argumentos y datos. Y casualidades de la vida, cuando le entregó a un familiar la intención de escribir esos artículos, le hizo llegar la respuesta que en su momento le dio el antiguo y admirado profesor John Mimenche Goyambego, que había perdido al desaparecer la web donde estaba colgada, así que también serán republicados en Aberriberri. Así pues, esta es la primera parte y hay una segunda en la que abre una fotografía Buruki de Fusilatuak, Aguirre, Álava, Abaitua, Azcue, Marquiegui, por lo tanto del personaje situado detrás del seudónimo Pierre de l'Hostal tenemos esa idea. Mientras que ni un solo dirigente del PNV es pasado por las armas, como prometió en el capítulo dedicado al libro de los mitos del nacionalismo vasco, el periodista triunfeño José Díaz Herrera poco a poco se va desengranando los recursos literarios utilizados por este para desinformar o directamente para engañar al incauto y bienintencionado lector de su libro. En ese caso, el recurso literario que utilizó sería el de mentiras a pie de página y se refiere al uso fraudulento de notas a pie de página. Buscando en la red ha encontrado esta definición de notas de pie de página que parece correcta. Las notas a pie de página son aquellas que ofrecen información adicional que resulta de interés para el lector,
pero que no puedan incluirse dentro del texto corriente de manera fluida. Por lo tanto, se realiza un tipo de llamada con un asterisco, con un número, y se consigna la información al final de la hoja. Lo que no ha encontrado el escritor es un estudio estadístico sobre el porcentaje de lectores que, por no interrumpir la fluidez de la lectura, se saltan esas notas. Pero supongo que dependerá del interés del que lee y de la relevancia de las aportaciones por el escritor en cada caso. El periodista José Díaz Herrera hace un profuso uso, pero sobre todo atípico y creativo de ellas. Es extremadamente generoso a la hora de insertar notas de pie de página, intrascendentes o farragosas, como el listado con los nombres y dos apellidos, 88 oficiales y marineros afiliados al PNV del destructor republicano Ciscar, o el de los 210 nombres y apellidos de los asesinados en los asaltos de las cárceles de tierra, o el de los asesinados en San Sebastián por parte de los republicanos, que como testimonio está muy bien, pero si pretendes una lectura fluida, pocos se detendrán a leer los nombres uno a uno. El minucioso listado de los batallones vascos, del bando franquista, o el de las empresas que cayeron en manos de Franco tras la caída de Bilbao. Sin embargo, sus afirmaciones más rotundas, escandalosas o llamativas carecen de ellas cuando las tienen, son realmente peculiares. Así que una mayoría de lectores acabará sencillamente por no prestarle atención y saltárselas. Personalmente opina que es una estrategia fríamente calculada por parte de Díaz Herrera para, a la vez, dar una sensación de relato serio y documentado, a aburrir al lector y que no preste demasiada atención a estas. Esto está claro que no es más que una opinión, pero de lo que no tiene duda es que el periodista canario miente, y esto lo verán más adelante. Entiéndase, eso de lo veremos más adelante, como en la primera parte se establece de nunca lo verás. Las notas que ha bautizado como mentiras a pie de página desmienten en parte la mentira escrita por el propio José Díaz Herrera en su relato, e incluso añade nuevas falsedades. Un ejemplo de mentiras a pie de página que, aparte de contradecir lo afirmado en el relato del libro, rebosa de trolas y errores, algo de lo que la mayor parte de los lectores del libro no leerán, ya que en su opinión el periodista fomenta conscientemente. Pero dejemos las teorías y vayamos al texto y su correspondiente nota. Texto. Mientras que ni un solo dirigente del PNV es pasado por las armas en contra de lo afirmado por la propaganda del PNV, como se verá en otro capítulo. Nota. Finalizada la guerra civil, son detenidos en Santoña, Santander, los dirigentes del Euskadi Batzar, Evaristo Martínez de Aguirre e Ignacio Unceta Álava, Eduardo Alberdi, Andrés Arcelus y Florencio Marquiegui Guipúzcoa, y Juana Julia Guerra, Lucio Arreche SIC y Jesús Solaun Vizcaya. El gobierno de Franco respetó la vida de todos ellos, salvo casos aislados como el alcalde de Estella, Fortunato de Aguirre, obsesionado en encarcelar a Emilio Mola antes del alzamiento. No hubo fusilamiento de políticos, en cambio, destacados miembros del PNV como Pedro María Irujo Ollo, hermano del diputado Manuel Irujo y del comisario del Frente Popular de Zumaya, Andrés Irujo, son liberados años más tarde tras ser capturados huyendo a Francia con 52.000 pesetas robadas en Zumaya. Otros muchos dirigentes como Francisco Javier Landaburu, Manuel Ibarrondo, Reta Vizcaña, de José Luis de Lombana, Jesús Ruiz de Angoitia de la Brava Buruatzer, que intentaron un acuerdo de paz con Franco, se les dejó escapar a Francia. Otros como Pablo Fernández Troconiz, presidente del Eusko Gastedi de Vitoria, Julián Aguirre, Antonio Irala o Francisco Martínez de Lecía salieron de Álava sin ser molestados. Centenares de curas con carné del PNV, algunos de ellos condenados a muerte, son también puestos en libertad tras un periodo de cárcel en la prisión de Carmona. Página 152. De traca. Pero no habíamos quedado en que ni un solo dirigente del PNV es pasado por las armas. Pues resulta que en la propia nota a pie de página José Díaz Herrera reconoce que asesinaron a Fortunato Aguirre, alcalde de Estella y miembro del Napar Buru Batzar. Eso sí, con la justificación de que estaba obsesionado con encarcelar a Emilio Mola antes del alzamiento.
Para el periodista chicharrero que Aguirre tuviera conocimiento de los preparativos por parte del general del golpe de Estado y quisiera evitarlo arrestándolo, significa que estaba obsesionado en encarcelar a Mola. Es como si el fusilamiento de Aguirre no contara para el periodista, ya que al fin y al cabo lo fusiló porque estaba obsesionado con unos máximos cabecillas del alzamiento. ¿Qué porcentaje de lectores leerá esta aclaración? La mayor parte de los inocentes lectores se tragará la afirmación de que ni un solo dirigente del PNV es pasado por las armas, porque aburridos de tanta nota intrascendente no perderán el tiempo leyéndolas. En cualquier caso, José Díaz Herrera también menciona que el golpe del gobierno de Franco respetó la vida de todos ellos, entre ellos Florencio Marchiegui, alcalde de Deva, miembro del Gipuzkoa Burubatzar. Polenzi Marchiegui no se debió enterar de que Franco respetó la vida de todos ellos porque fue uno de los primeros fusilados por Franco tras la caída de Santoña, junto a Ramón Azcue, jefe del Eusko Guraustea y ex miembro del Bizkai Burubatzar. En el caso de Marchiegui, con el agravante de que los fascistas también habían asesinado a su hermano sacerdote. Y a pesar de los testimonios a su favor aportados por los franquistas, salvados por Polenzi, de los tesmanes de la retaguardia republicana. Por otro lado, también se olvidarán de mencionar José Luis de Abaitua, Araba Burubatzar, uno de los dirigentes del PNV de Araba, junto a Landaburu y bajo amenaza de muerte, invitados a firmar amistosamente un comunicado en nombre del Consejo Regional del PNV para estar en disposición a la autoridad militar y delegadas que se habían constituido. Fusilado José Luis de Abaitua, fusilado en Azaceta, camino de Estella, sin duda, sin ser molestado, el 31 de marzo de 1937, después de que el juez generosamente firmara su orden de libertad. Y el último de ellos ya en 1943, cuando la guerra hacía varios años que había acabado, el ritmo de fusilamientos había bajado notablemente. Luis Álava Sautu, presidente del Gasteiz Burubatzar, jefe de la desarticulada Red Álava, fue fusilado el 6 de mayo de ese año 1943. De las torturas infligidas a los miembros de la red no se libraron ni siquiera las mujeres. Las aventuras y desventuras de los mencionados, a los que se les dejó escapar y no fueron molestados, son más o menos conocidas, como la de Landaburu, que se libró por los pelos de una cuadrilla de falangistas que enviaron en su búsqueda para fusilarlo, como ya habían hecho con su compañero Abaitua. Así vivió el general de Landaburu 13 meses emparedado en su casa de Vitoria, según el correo. Irala, en aquella época era un atleta, pocos años antes escaló el Mont Blanc, saltó por el puente de Murguía y huyó a Bilbao por el monte cuando ya lo llevaban detenido. Pello Irujo se libró del fusilamiento porque el arzobispo de Valladolid, Gandasegui, se empeñó en que no lo hicieran. Pello Irujo fue uno de los nacionalistas que intervinieron para que Gandasegui no se reuniera prematuramente con su creador. El arzobispo al que el PNV salvó del fusilamiento, el norte de Castilla. Centenares de curas con el carné del PNV, algunos de ellos condenados a muerte, son también puestos en libertad tras un periodo de cárcel de la prisión de Carmona. El bueno de José Díaz Herrera, siempre dispuesto a ver la botella medio llena cuando se trata del bando franquista. La noticia no es que las huestes de Franco, representante de Dios en la tierra para los seguidores de la Santa Cruzada, hubiera fusilado 16 curas vascos y enterrado a centenares. No, la noticia es que los pusieron en libertad tras un periodo de cárcel. El caudillo derramaba magnanimidad por todos sus paros. La realidad es que la mayoría de sacerdotes no tenía carnet del partido. El PNV tardó unas décadas desde su fundación en permitir que los curas se afiliasen al partido. Como ejemplo de curas sin carnet, Aita Pachi, capellán de un batallón de Gudaris y en proceso de canonización. Se ofreció en 2 ocasiones para ser fusilado en lugar de 2 presos republicanos. Aita Pachi, el primer santo republicano, Domingo, El País, elpaís.com. El artículo no se menciona, pero fue torturado y maltratado por los paladines del glorioso movimiento nacional en diversas ocasiones. Hay testimonios incluso de que fue golpeado por el capellán castrense del batallón fascista que lo detuvo.
La anécdota que viene a continuación sucedió mientras hacía de capellán prisionero en un batallón de castigo. Terminada la misa, Aita Pachi se arrodilló delante del altar y dijo en voz alta: «Recemos por los muertos en la guerra y por la paz en España». Apenas lo oyó, el comandante Castro se acercó, se adelantó y le dijo a gritos y terriblemente enfadado: «Ustedes piden la paz cuando son los que han traído la guerra». Y lleno de ira, con verdadera saña, descargó sobre Itapachi fuertes garrotazos en la espalda. Este cayó al suelo y siguió dándole más garrotazos. Cuando cesó de pegarle, se le ayudó a levantarse y poco a poco, sangrando por la nariz y la boca, se puso en pie, se mostró tranquilo y sereno, como quien no hubiera recibido ofensa alguna. Aitapachi, página 319, J.I. Lopategui. ¿Alguien se imagina que un cura en proceso de canonización hubiera tenido el carnet del PNV? Como mínimo a José Díaz Herrera le dan convulsiones. Ahora vayamos de los hechos a las hipótesis. Mientras que ni un solo dirigente del PNV es pasado por las armas, encontrado afirmado por la propaganda del PNV, como se verá en otro capítulo. José Díaz afirma que ni un solo dirigente del PNV es pasado por las armas y a su vez acusa a la propaganda del PNV de mentir. Abajo, en la nota de pie de página, donde un pequeño porcentaje de sus lectores se van a detener a completar la información, nos reconocen que sí, que salvo casos aislados, como el alcalde de Estella, Fortunato Aguirre. Es decir, implícitamente reconoce que quien está mintiendo es él y no la propaganda del PNV a quien ha acusado de hacerlo. Ahora bien, ¿por qué miente si tranquilamente podía haber afirmado, sin engañar al lector, que pocos, algunos contados, 5 dirigentes del PNV fueron pasados por las armas, aunque no conozco ninguna otra fuerza republicana en nuestro territorio con tantos buruquíes fusilados? ¿No era más sencillo decir la verdad? A continuación nos da un listado de dirigentes del PNV a los que el gobierno de Franco respetó la vida de todos ellos. Y en ese listado está Florencio Marchiegui, uno de los primeros fusilados después de la rendición de Santoña, y nos omite el fusilamiento de Azcue. Llegados a este punto, no es que tenga ya especial trascendencia saber si esta vez José Díaz Herrera miente conscientemente al lector o es un error consecuencia de su hipotética incompetencia. Pero por si alguien tuviese dudas, ha de volver a señalar al lector que José Díaz Herrera dedica un capítulo entero al Pacto de Santoña, y una de las primeras consecuencias del incumplimiento de ese pacto por parte de los italianos fueron los fusilamientos del 15 de octubre de 1937. En él se acordaba, entre otras cosas, que no se fusilaría a nadie que no tuviera delitos de sangre. Una de las primeras decisiones de los fascistas españoles es fusilar a 14 detenidos cuidadosamente seleccionados para dar escarmientos a todas las fuerzas políticas republicanas y demostrar que a todos los prisioneros rendidos en Santoña que ese pacto es papel mojado y que la suerte de todos ellos va a depender de un hilo. En la playa Berría de Santoña son asesinados 2 miembros del PNV, entre ellos Marchiegui, 2 miembros nacionalistas de Eusko Guratea, entre ellos Azcue, 2 miembros del Sindicato Nacionalistas Solidaridad de Trabajadores Vascos, STV, 2 republicanos, 2 socialistas, 2 comunistas y 2 anarquistas. Ahora, en el terreno de las hipótesis, recordemos también que el periodista Chicharrero ya ha tomado partido por el glorioso movimiento nacional y en el territorio de las 4 provincias este ha dejado su sangriento listón bien alto. Y para cuando desarrollar su discurso de que la actuación del PNV en la guerra civil fue cuanto menos miserable que la de los fascistas españoles, se ve que José Díaz Herrera se encuentra maniatado por los hechos históricos y está abocado a recurrir a la más burda patraña. No nos olvidemos tampoco del recurso que ha bautizado el autor, de cómo veremos más adelante, que en este caso el autor ha utilizado la variante de cómo se verá en otro capítulo. Y a no ser que el caudillo tuviera un don de resucitar a las víctimas, va a ser muy difícil que Díaz Herrera demuestre lo que reconoce como falso en su propia nota a pie de página. Siguiendo en el terreno de las hipótesis, su interpretación es que el periodista utiliza este recurso siguiendo la consciente que el autor, el lector, el autor fue el lector, para poder volcar estas reflexiones, olvidará de esta promesa. Sin embargo, para su subconsciente no es más que una confirmación de la veracidad de la afirmación de Díaz Herrera y otro motivo para no detenerse a leer la nota, ya que nos promete que esta afirmación se probará más adelante.
Como Geldsale, la lectura de este libro de ciencia ficción titulado Los mitos del nacionalismo vasco ha llevado al autor del artículo al asombro de la indignación y luego incluso las carcajadas compartidas con amigos, pero dejando de lado la mitología o la ideología, que para el autor Díaz Herrera sería lo mismo, se hace muy difícil imaginar qué concepto tiene Jorge Díaz Herrera de los lectores que han comprado su libro. Es posible que algún cándido lector haya aterrizado casualmente en Aberriberri o en este vídeo, que agradezco, y en este artículo no considere esta mentira especialmente grave. Lo puedo incluso compartir, dice el autor del artículo. Pero como veremos más adelante, la escala y cantidad de las mentiras será muy amplia y el periodista canario llegará muy alto, o mejor dicho, bien bajo. El siguiente artículo será otro ejemplo de mentiras a pie de página en el que se verá un caso parecido al de este caso y que respaldará la teoría de que Díaz Herrera utiliza los diversos recursos literarios conscientemente como herramientas para ocultar la verdad a su confiado lector. Los mitos del nacionalismo y las mentiras de José Herrera tendrán otro ejemplo de mentiras a pie de página sobre el fusilamiento del cónsul de Austria-Hungría, el cónsul Baconi, titulado Le fusilan el 19 de noviembre de 1936 por ayudar a escapar empresarios vascos por el puerto internacional de Bilbao. Y aquí hay una serie de 4 notas a pie de página. Primera, la fecha elegida justo antes de la ofensiva contra Vizcaya y el hecho de que se seleccionara a personas de casi todas las opciones políticas contrarias a los sublevados reflejan una operación bien planificada, aunque resultará difícil conocer las razones de la elección de Baitua como representante del PNV. Como hemos visto, habían participado en la redacción de la nota del ABB a favor de la sublevación y desde el punto de vista personal estaba relacionado con los apoyos sociales del lanzamiento. En Tierra de Nadie, los nacionalistas vascos en Álava, página 248, Santiago de Pablo. Nota número 2. Para entonces, tanto Felicitas como Pichori tuvieron que aguantar 3 días seguidos sin dejarles apoyarse entre insultos y vergazos el interrogatorio no interrumpido de 7 agentes que se renovaban en sus funciones. 19 condenados a muertes, páginas 32 a 33, Iñaki Barriola. Nota número 3. Para empezar, algunos nacionalistas como José Luis de Lambana, Eduardo Beistegui, José María Sardasola, Manuel González de Zárate, Domingo Ortiz del Andaluce o Eduardo Carrión se pasaron a la zona gubernamental uniéndose a sus correligionarios vizcaínos. Esto sucedió sobre todo en los primeros momentos, aprovechando que el frente del norte de Álava aún no se había formado definitivamente. Así, durante algunos meses el macizo del Gorbea fue un lugar de paso para personas que huían de una zona a otra en ambas direcciones. En Tierra de Nadie, los nacionalistas vascos en Álava, página 246, Santiago de Pablo. Nota número 4. Sobre Martín Ramos de La Viuda, hay fuentes que lo dan como miembro de UGT y no de la CNT. Y estos serían los capítulos 1-2 de los mitos del nacionalismo vasco y las mentiras de José Díaz Herrera de la mano de Pierre del Hostal en aberriberri.com. Y sin más, eskerrik asko, agur oro bat, beti jelpien.